¿Nunca te tocó una experiencia en todo lo que tuviste de algo que rozara lo demoníaco? Sí, la verdad, sí, pero no sé si quieren de hecho que estaría, entremos a esa estaría parte. bien que entráramos Ya en una historia de terror. historia, sí, algo ya. Que ahora sí, La ya más Damián, cañona, ya la Damián más que el cañona. pañal de Damián ya se llene, o sea. Ya, mi pañal está semi. Quiero que esté lleno. Full. Derramándose la mierda entre las patas. las cuencas entre las cuencas de los pies que esté acá pisando. Está yendo en chanclas para que se vea todo. Vamos a ver. La más gruesa. Güey, eso sí da miedo, güey, lo que acabas de decir. yo He andado en muchas investigaciones y muchos lugares y la nunca había sentido esto que acabo de sentir aquí con Sí, este. porque si se caga nos llega Huele, a o sea, huele a azufre, huele fétido. Pásame un cigarro, güey, porque este pedo ya. Aquí tengo, carnal. Aquí, toma los que Bueno, ya entramos en. Sí. Ahora, Y este a la es de la historia parte- de terror. Antes de empezar con lo denso, algunos comentarios que tengamos. Dice Cristian Chapa, lo que comenté de los trabajos que hacen cuando dibujan una casa donde vivíamos, se aparecía esa imagen a la misma hora. Dirán que es mero mame, pero por lo regular entre las 3 a.m. y las 4 de la mañana, en esa casa empezó con ruido de una canica rebotando. Para no hacer tan larga la historia, en una noche estaban ahorcando a alguien de la casa. Cuando se despertaron todas, esa persona tenía marcadas las manos en el cuello y nos cambiamos. Cabe recalcar que ni sacerdotes, ni testigos, ni cristianos pudieron hacer algo, y si ponías una Biblia era peor. Ahora la persona que vive en esa casa siguen pasando las cosas, igual agresiones físicas. De hecho, Está más ya cuando hay algo ya físico que le afecta a las agresiones. personas, Lo que agresiones. pasa es que hay espíritus muy posesivos. y fíjate que lo que comenta él es algo que es bien común porque cuando empieza una casa, vamos a decir, a tener Manifestaciones. sí, manifestaciones o esa impregnación, ¿no? o que empieza un ente, ¿no? a molestar, empiezan con detalles pequeños como ese ruido de canicas, ruidos de monedas, también a veces que se caen monedas. O cosas así. cadenas. Y luego de ahí va gradual, ¿no? Claro. Empiezan a suceder cosas más, Más potentes. más potentes, hasta que en este caso, como dice él, que ya llegaron a la agresión física, ya estamos hablando un poquito de lo que demonio. decíamos, sí, Vela o sea, que de ya carnal. entes más, Más se les fuerte. llama de bajo astral. O sea, que ¿Poltergeist se le podría decir? pues son poltergeist en el sentido de que ya empiezan a mover cosas, sí, sí. Ya agarraron suficiente poder como para entrar en esta dimensión, en esta cuarta dimensión. Sí, sí. Porque también se Algo más alimentan o menos de la energía de los que viven en ese lugar. Sí. Y, o sea, como dices, si le tienes miedo, más te va a chingar. Sí, se alimentan de tu miedo. Pero sí, sí está. Poderoso. Sí. Bueno, ya entramos ahí la. Sí. Vamos a entrar Creo que en la es historia, tiempo. porque es historia de terror. Entramos primero en contexto, un poquito para que, de lo paranormal, de la parapsicología, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parapsicología, entramos en contexto de quién es Arturo, porque él tenía un equipo ya hace años, como estamos resumiendo todo de volada, un equipo hace años de lo paranormal. Fue pionero en lo de la casa de Ramberry, fue el que abrió brecha ahí, que es el que pasó en Nuevo León. O sea, trae con caso los Darín y nos va a contar una historia muy buena de una Pues sí, de sus experiencias cercanas. cercanas, ¿verdad? Claro, así que pónganse cómodos y pues. Sí, porque adelante. es una historia fichera de un güey que fue a grabar con un W300. Esta es la historia, un Sony Ericsson. Esta es la historia de alguien que se dedicaba. Y lo grabó con a un ese Blackberry. pedo. Con un Ya Blackberry. va mejorando. Todo pixeleado. Bueno, Bueno, historia. antes de empezar la historia, quiero comentar como quiera que. Tranquilo, vaquero. Me puse emocionado. Sí, deja que nomás que me adelante un poquito más en la historia y ya así Le meto sonidos de repente. Los para que se efectos. escuche más chido. Bueno, no, quisiera comentar que yo ya tengo muchos años que ya no practico eso, ¿no? O sea, que ya este equipo del que estamos hablando, ya no dejamos de hacer investigaciones y todo porque, aparte de que pues requería de mucho tiempo, ¿no? Desveladas y pues la inversión era de uno mismo porque Y no había fines de recibíamos- lucro. Sí, o sea, no recibíamos absolutamente ni un peso.
también nosotros empezamos a tener como una... Nos íbamos a nuestras casas y de alguna forma nos llevábamos también una especie de mala vibra o Claro. de cosillas de repente que pudiera haber ahí, y empezamos a tener también como pues esa mala sensación, ¿no? Y ya no, decidimos mejor no continuar. Sí, porque ya no estabas tranquilo. Exacto. Sí, Entonces, ahí para los que también se quieran adentrar a eso, también tengan ahí un poco de cuidado con esos rollos. Claro, uno se tiene que siempre proteger y limpiar, porque todo te lo puedes llevar a tu casa. Recuerden agua y eso, con jabón. chicos. Algo más muy Lávense fácil. las manos y tomen agua. Bueno, Frutas y verduras. lo contaré tal y como lo recuerdo. Esta Chan, es la chan. historia de Esta- Arturo Méndez. Le avientas polvos y se quema todo. ¡Ah! En los ojos. ¡Ah, por Dios! Voy a omitir algunos detalles porque la historia es personal. Sí, a raíz de hecho, este fue uno de los casos a los que fuimos, de los que les comentaba que sí fueron de los más impactantes. Y tuve la suerte también de que la persona esta nos hicimos buenos amigos y al día de hoy conservo su amistad. Entonces no quisiera dar muchos detalles, ¿verdad? Pues para también no afectar ahí un poco su privacidad. Claro, claro, se entiende y se respeta. Sí. Entonces, en ese tiempo nos buscó este amigo y nos pidió que si podíamos ir a su casa, así como muchas personas se acercaban, ¿verdad? Claro. Y porque él nos comentaba que que en su casa, lógicamente, estaban sucediendo cosas extrañas. A él, en lo personal, no, pero sí a su esposa, a su familia, que eran los que estaban siendo afectados. De hecho, él teniendo su casa propia, se salieron de ahí para ir a rentar por lo mismo, porque llegaron a suceder cosas que ya de plano ya no aguantaron. Entonces, nosotros fuimos ahí a su casa, empezamos como les decíamos hace rato, a instalar el equipo, Llevar dar la investigación a cabo. a llevar la investigación a cabo. Y en esa noche, pues sí logramos obtener ahí unas grabaciones pues interesantes de unos gruñidos dentro de la casa como de un perro, y cabe mencionar que no tenían ellos mascotas, no había ningún animal ahí en la propiedad, porque era una casa con un solar, un patio muy grande. Y por ejemplo, cuando nosotros nos salimos de la casa, como les mencionaba, para poder dejar que Darle empezaran a tiempo. grabar, sí, que se empezaran a grabar cosas y no contaminar ahí el material. Una de las cosas así extrañas que nos pasaron afuera fue de que estábamos todos volteando hacia la casa, platicando un poco de lo que estábamos haciendo, y nos empezaron a aventar como cascajos, así, piedritas nos empezaron a aventar. Lógicamente volteábamos y pues no había nadie. Entonces, cuando entramos a la casa para empezar a revisar el material por primera vez, nos dimos cuenta que una de las cámaras principales que habíamos instalado estaba apagada del switch. Entonces, Gabo, que es uno de los compañeros ahí que la revisó, me dice: oye, se quedó la cámara esta apagada, ¿va? ¿Por qué no la prendiste? ¿Va? Como que me llamó la atención. Digo, güey, yo te juro que sí la dejé prendida, ¿no? Cuando ya revisamos la grabación, resulta que en el momento en donde nosotros cerramos la puerta, esa cámara principal se apaga. Entonces, en las otras cámaras no logramos obtener nada así como tal, pero en las grabaciones, como les decía, se escuchaban unos gruñidos en una grabadora que estaba en un cuarto al fondo, y en otro cuarto se captó que estaban pateando una puerta. Y la neta, nosotros desde acá, desde afuera, por ejemplo, esos ruidos no los escuchamos. O sea, No los percibieron. Sí, no los percibimos. Entonces, total, de ahí empezamos a darle un poquito de seguimiento, tuvimos algunas cosas y todo, pero nos dimos cuenta por el tipo de grabaciones, como los gruñidos y esto, que estaba, o sea, que lo que había ahí en la casa no era algo como lo que decíamos de fantasmas así, si se pudiera decir, pues normales, o los fantasmas regulares, ¿no?, que puede haber, sino que ya había pues, entes ya un poquito más, no sé si decir demoníacos o algo así ya más serio, ¿no? Con más energía. Con más energía. Total,
él, nosotros le ofrecimos la ayuda de Javier, y él también por su lado buscó muchas veces durante muchos años ayuda de gente profesional en el sentido de limpias y de cosas que pudieran liberar la casa. Claro. Y pues no, seguían sucediendo cosas, seguían sucediendo. Y pasaron muchos años y yo perdí ahí el contacto, porque yo me fui a vivir a Monterrey. Entonces, cuando yo regreso a vivir cerca de donde él vivía, me lo topé por casualidad y nos pusimos a platicar y me invitó a su casa pues, para platicar y para ponerme al día, ¿no? De cómo le había ido con lo de la casa, porque seguía rentando, o sea, y eso que ya habían pasado muchos años. Oye, Entonces, y una pregunta. Ahí llevaron, no sé, algún cura, algún padre sí, o cosas así. de todo, o sea, le intentaron con prácticamente todo lo que, pues lo que se creía que podía limpiar la casa. Y a veces digo, a veces no te ha tocado que en vez de, o sea, llevan un cura o así, un padre, pero en vez de que las cosas se calmen, se ponen más fuertes, o si funciona de repente ese tipo de cosas, llevar sacerdotes y algo más así religioso. Bueno, por lo regular sí funciona, en lo que es un sacerdote que vaya a bendecir la casa y todo eso, sí funciona. En el caso de esa casa, por eso nosotros nos atrevíamos a decir que había algo más serio ahí, porque a pesar de que llevaban de todo tipo de ayuda o de limpias que se hacían, seguía presentándose ahí los fenómenos. Sí, sí. Entonces, te digo, ya cuando voy yo a su casa para platicar, el güey me comentó algo que pues a mí la verdad sí me sacó mucho de onda, porque me dice él que de cada cierto tiempo, como les decía, él tenía un patio, ¿verdad? Y lógicamente su jardín grande y todo, él iba pues a limpiar el jardín, a desmontar allá, a cortar el césped y todo, a regar y a darle mantenimiento. Entonces dice que él no se metía a la casa, él abría la puerta de la casa pues nomás para que se airara, ¿no? Y que Aunque ya no estaban viviendo ahí, o sea, estaban ya rentando. no vivían ahí, pero digo, iba de vez en cuando. Sí, o sí, sea, hacer cada 2 o 3 mantenimiento meses, o algo, sí. Cada 2 o 3 meses iba y limpiaba lo que es el patio, pero nada más abría la puerta de la casa para que se airara, no Sí, sé. sí. Y luego ya la cerraba y vámonos, ¿no? Culito pero sanito, ¿verdad? Más o menos algo así. Entonces, dice él que en esa ocasión se llevó a su hijo. Su hijo en ese entonces tendría, yo creo que unos 9, 10 años más o menos. Y que el niño estaba jugando acá en el patio, y que para cuando él ya se acordó, volteó y el niño se había metido a la casa. Y dijo, ya se metió mi hijo. Y le empezó a hablar. Mi hijo, vente para acá, salte de ahí. Entonces dice que sale el niño después de un ratito y que le dice, oye papá, dice, ahorita estaba allá dentro de la casa, dice, en un cuarto de los que están allá al fondo, estaban unas personas ahí, estaban unos señores. Dice, y me hablaron, dice, me hablaron y me dijeron que te preguntara que si nuestra casa estaba grande. Y que le dijo, no, mijo, o sea, ¿por qué va? Dice, es que dicen que se quieren ir a vivir con nosotros. Dice, no, pues, imagínate. El niño que más o Mira menos cómo queda, también, ¿no? está todo erizado también. El niño más o menos qué edad tendría, o 9, 10 años 9, más o 10 menos. años. Sí, entonces es dice que también dicen que los niños son un poco más perceptivos a ese tipo de fenómenos, ¿no? Sí, así es. Cuando está uno niño, pues eres más receptivo. Ujú. Y dice que le dijo, mijo, diles que nuestra casa está bien chiquita, ¿va? De volada, ve, ándale, ve, diles. No Porque cabe dice, más, no, y se van a venir a vivir tus pero, tíos. pero dice que él, pues, estaba paralizado, o sea, todo asustado, ¿no? Pues, porque no se esperaba que le fuera a decir eso. Entonces, dice, no, cuando acordé, dice, mi hijo corre, y yo así de que, no, déjame, voy por él, va. Claro. Pero dice que ya nomás el niño llegó a la puerta y que les gritó, dice mi papá que nuestra casa está muy chiquita. No, me cerré la puerta, subí al huerco de la camioneta y Vámonos. vámonos, dice. Entonces en ese entonces dice, ya no he vuelto a ir a la casa.
Oye, ¿y los niños describieron a esas personas? O sea, El niño describió cómo oye, era. perdón, ¿el niño describió a esas personas que vio o...? Sí, pues dice, o sea, eran personas, se puede decir comunes y corrientes, o sea, personas normales, Ujú. y no había nada así como en particular, pero sí, o sea, como unas personas, no que dijera que tenían alguna forma, no, eran No. personas Ahora, normales. para que la gente entre un poco en contexto, y yo también. Y sobre todo yo, no me importa la gente. No, no se crean. ¿Qué pasaban ahí? ¿Cuáles fueron las cosas, aparte de esas, las cosas más impactantes por las cuales ellos se fueron de ahí? Fíjate que un poco lo que comentaba ahorita camarada ahorita ahí en el comentario que leíste, Turbi, de que empezaron con ruidos mínimos, también curiosamente también había un rollo así de ruidos de como de canicas, de repente les movían las cosas y por ejemplo en el caso de la esposa llegaba a verlo a él, o sea, a mi amigo, pero no era él, o sea, él estaba afuera. Por ejemplo, si él andaba en el patio o trabajando o algo así, y ella lo veía de repente que andaba ahí, oye, ya llegó, ¿verdad? Y pues no, no era. Y pasaban muy a menudo ese tipo de cosas. Sí, o sea, Sí, pues el punto de que se tengan que salir de su propia casa. Era el pan de cada día. La torre, eso que te Como digan. comentas, creo que me habías comentado alguna vez de las pláticas que hemos tenido de que comenta que entró a la recámara, estaba acostado, o que estaba como que acostado, y lo platicó y luego lo vio pasar en la troca, o cómo fue eso. sí, fíjate que ahí no, yo lo recuerdo más o menos así, pero creo que ahí pudieras no ser como exacto el dato, Ujú. pero yo recuerdo que una vez platicó algo así en donde creo que salió de bañarse la esposa y donde se estaba, ya sabes, peinando, ¿no? En el espejo lo vio a él acostado boca abajo en la cama. Como Entonces, fue el reflejo, ¿no? sí, en el reflejo estaba él ahí acostado en la cama y para cuando acordó vio que entró la camioneta de él que apenas venía a trabajar, entonces donde voltea otra vez así pues ya no había nadie. Ay, güey. Pero te digo, ese sí, o sea, puede ser no muy preciso porque así lo Claro. recuerdo, pero sí, Es que impactante como quiera. sí, sí, sí. Pero vaya, era ese tipo de situaciones las que vivían. Sí, los entes eran muy insistentes, ¿verdad? Y para esto, esa es de la historia, ya lo comentamos la historia, ¿verdad? Sí, sí. Para esto, ¿qué fue lo que te hizo, ya para más o menos no finalizar, pero ya estamos en una faceta final del directo, ¿qué fue lo que te hizo salirte de ese mundo? ¿Te pasó alguna experiencia? Sí, en lo personal, es lo que les comentaba también hace rato, de que yo siempre me mantuve en las investigaciones y en todo este tipo de casos. No necesariamente al 100 escéptico, porque pues lógicamente pues andaba buscando uno eso, ¿ah? Claro. Pero sí también tengo este rollo como muy pegado a la ciencia, ¿no? Del hecho de cómo Buscar la explicación a las cosas. sí, o sea, y de cómo nosotros como personas evolucionamos y sabes y que no cabría en la ciencia o sea, que existieran este tipo de fenómenos. Claro. Claro. Pero por otro lado, he experimentado, y yo creo que varios de los de aquí, ¿verdad? Hemos experimentado cosas que nos dicen si hay algo, o sea, Sí, sí, claro, sí. que no lo puedes sí, explicar. de que existe, existe. A lo mejor no te puedo decir que me pasa todos los días o una vez al mes, Pero ha pero pasado. cada ciertos años, cada cierto tiempo llega, sí he podido experimentar algo que sí, que no tiene explicación, vaya. Claro. Y, por ejemplo, una de las cosas más, vamos a decir, de las pruebas que se pueden obtener más así palpables, es, por ejemplo, las psicofonías, ¿no? Sí. 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 A veces tú puedes decir, no ves que yo vi esto, pero se queda la interpretación porque pues, lo viviste nada más tú Claro. y a lo mejor no había alguien más. Pero he tenido oportunidad de vivir experiencias con amigos que, o sea, que lo vemos 2 o 3 y que decimos, no manches, o sea, esto, Sí. si lo cuento yo solo no me lo creen, ¿no? Claro. Pero como lo vivimos varios, está Ya muy es más chido porque creíble. sí, ya de ahí es como que, güey, ¿qué acaba de suceder? Claro. Fíjate que yo nunca me animé a querer grabar algo porque me daba más, o sea, sabía que iba a pasar algo, eso era de cajón, no tenía alguna duda de eso, pero me daba miedo, ¿sabes? Rascarle, Sí, pues, porque me daba mucho, o sea, de por sí ya estaba tensa la situación, me daba miedo saber lo que me iba a encontrar, o sea, ¿sabes? O sea, y si tenía la oportunidad, bastante, y a la hora que sea del día y de la noche, Y es que- pero sí era como que
ya si brinco a ese lado, es de cuenta que les estoy dando más poder al, pues puede ser poder. Sí, y pasa también algo, Cas, también muchas veces la sugestión, es que tienes que ver las dos partes, de cuando realmente que te sucede un fenómeno, Claro. o cuando de repente también es mera sugestión. Y yo creo que a veces cuando es mera sugestión es un poquito más peligroso en el sentido psicológico porque Sí, sí, sí. tú mismo Caes en lo tu vas- jugada. Sí, lo vas a traer en la Exacto. mente. Entonces, si tú no tienes la capacidad de poder soportar el hecho de tener una experiencia o, por ejemplo, jugar a la Ouija. Exacto. Muchas veces a mí amigos me han preguntado de que, oye, ¿es bueno jugar a la Ouija? Digo, pues si tienes la capacidad de jugarlo, o sea, que La Los- apertura. la fuerza Los- mental, Sí, claro. sí, o sea, la fuerza Un mental. papel muy grande con las emociones, me imagino yo. Sí, porque igual y tú puedes jugar a la Ouija y vamos a suponer que en un futuro el fenómeno de la Ouija puede tener una explicación, pero mientras que no la haya y se llega a mover y tú no estás preparado para eso psicológicamente, o sea, vas a estar torturándote Te va a tú mismo, torturar. ¿sí? Claro. Y te va a quedar como una especie de trauma. Entonces, Sí, 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 es como que te tienes que ir tanteando. ¿eh? Sí, no, digo, mi situación es punto y aparte, pero de hecho cuando me pasó, fue lo primero que me preguntaron, ¿jugaste algo al que tú atrayeras? No, pues jugué las canicas, De pero que, pues no sé. Pues acabo de jugar al Pokémon Go y la chingada. No, pero sí, y de que no, pues no, de hecho no. Hasta, no, pues se hace que oficialmente nunca he jugado como, y en ese entonces mucho menos, y pues así pasó tal cual, no necesité hacer nada. Pero sí me daba miedo como indagar más pues Sí, al claro. tema porque ya me estaba sucediendo a flor de piel. Entonces digo, si le estoy rascando más sin hacer nada, ya me está sucediendo. Ahora si pongo una cámara o algo que pueda grabar lo que me pasaba a mí en la madrugada o en la noche, pues es que ahí se va a poner la cosa muy tensa. Ahora también está esta onda en donde yo pongo un ejemplo. Están ahorita tú prendes el radio y logras captar una estación. Claro, claro. ¿Por qué? Porque por medio de la antena, el radio recibe esa señal, pero la señal, ¿estás de acuerdo que ahorita están en el espacio? ¿no? Claro, claro, sí. Entonces no las vemos, lógicamente, pero si tú prendes un radio, la puedes captar. Bueno, yo pongo ese ejemplo de a veces que hay personas que tienen esa capacidad, o no sé si incluirme, vemos también, ¿verdad? Porque tío, me han sucedido de repente algunas cosas, pero algunas personas todavía más, Sí. o sea, tienen más desarrollado esa sensibilidad, y algunas personas las tienen dormidas, esas capacidades. Entonces, si tú eres una persona que tienes poquita poquito como de Frecuencia. experiencias o frecuencias, todo lo otro, al momento en el que tú empiezas a hacer ese tipo de rollos, es como que tú mismo le empiezas a desarrollar. Sí, de Tú hecho. puedes llegar a tener ya como Una experiencias apertura mucho más en el campo de lo Sí. paranormal. Sí, más mira, fuertes y más... incluso nos pone Cristian Chapa, dice, ¿por qué algunas personas son más perceptivas a esas cosas, que ven más cosas y sienten energías, cuando a algunas personas nunca les ha pasado nada? Entonces va por Bueno, ahí. Sí, es lo que estamos hablando ahorita. Te digo, yo honestamente no me considero un experto, pero sí, por lo que he podido leer, pues hay teorías y hay pues esas creencias, ¿no? De que, como decíamos ahorita, que algunas personas tenemos más desarrollado, otras menos, tenemos Claro. menos, y hay algunas que sí de plano en toda su vida no logran tener ninguna experiencia. Claro. Así es. Y bien por ellos. Yo quiero pensar que es algo con lo que se nace, ¿no? Sí, no, pero Y- de hecho, o sea, hay personas que de plano desde muy pequeños demuestran esa habilidad o ese don o esa Sí, sí, sí. sensibilidad, pues. O esa y- maldición. O esa maldición. Y Don o Sí, una maldición. un don, Pero- una maldición. habemos otras personas que de repente un día para otro, eso sí está muy cabrón. Se desbloquea. Sí, por chakra. ejemplo, para no entrar tanto en detalle, pero en mi familia, mi hermana también, o sea, ella desde chiquita, por lo que han contado y por las situaciones que han sucedido, ¿no? Ella desde que era literal un bebé, mi mamá cuenta, mi papá y mi familia, ¿no? Y sucedieron un chorro de cosas, pero nada más a ella en particular, o sea, todos vivimos algunas experiencias a través de ella. En las casas que vivimos, porque antes vivíamos de renta, antes de tener nuestra casa, ¿verdad? Y así. Pero
ella, en particular nada más a ella. Y cosas cabronas también, cosas fuertes. Pero pasa que a mí después. O sea, yo toda mi infancia tuve esa facilidad de entenderlo porque pues lo vivía y no me daba como un miedo, no me daba como algo de que "Ay, es que empecé a normalizar". Pero cuando yo tengo 20 años, cuando cumplo 20 años, me Ahí es pasa donde se un dispara. montón de cosas horribles. Y Y es que- ahí, pues digo, ¿cómo estás preparado para eso? Sí. De hecho, te afecta mucho a nivel emocional ¿cómo se dice? Pues a nivel psicológico, ¿no? Sí, porque Porque no tú a lo estás- mejor estás acostumbrada a verlo en tu hermana. En pero tercera tú- persona, Sí, sí. pero tú no, pero se pudiera pensar que a lo mejor eso es algo que ya viene de familia. Sí, Y de hecho, que ella, pues, como decíamos ahorita, ella lo tiene más desarrollado. Sí. Y a lo mejor en ti estaban esas capacidades dormidas. Ujú. Y llegas a cierta edad, te llegan a suceder ciertas cosas que son las que las empiezan a disparar. y paulatinamente, o sea, Sí, sí, sí. poco a poco fui como que, bueno, eso ya no es normal. Y bueno, ya lo demás es historia, que lo dejamos para otro capítulo, pero es bastante interesante todo este mundo porque no todos hablan abiertamente de este tema por el miedo. Sí. No el miedo tanto de lo que genere, sino también el ¿Qué dirán? el que dirán. ¿Qué dirán? Exactamente. Digo, siempre va a haber opiniones diferentes y todas se respetan, pero uno no se avienta así, pues digamos a la primera, de que, oye, yo te voy a contar de todas a todas lo que yo he vivido, o te voy a compartir lo que mis familiares, amigos, etcétera, han vivido, porque pues también uno no está para decir, es puro pedo. Sí. Porque también conlleva un trauma las personas que han vivido eso. Sí, yo creo que pues, muchas personas tienen Hay que tener sensibilidad alguna, ante el tema. alguna historia o algo así, pero son pocas las que les ha pasado algo a ellas o a alguna persona cercana. Claro. Entonces, por eso muchas personas o son muy escépticos porque no les ha pasado nada, o de plano otras son Prefieren muy no- creyentes porque sí les ha pasado algo a ellos o a algún familiar o así que lo vivieron A flor de piel. De hecho, en carne propia. Y fíjate que a mí me ha tocado, bueno, me tocó en su tiempo conocer a muchos, yo siempre digo eso así como de broma, ¿verdad? Pero muchos escépticos que caminaban rápido en lo oscurito. Entonces. Claro. Sí, yo creo que todos somos así, hemos sido Que no eso en creo, no alguna creo. vez. Sí, la clásica que vas a apagar el foco, los focos y Te vas la corriendo en apagas y truzas. corres. Sí. Oye, esa sensación que mencionas de córrele, porque De ya se persecución, pararon, se siente persecución. se siente horrible. Raza, en serio, se siente horrible, pero no de que ya apague la luz y por el medio de la oscuridad. No, se siente horrible cuando algo te está siguiendo y no tienes explicación de que no sé qué es, no tiene forma, no lo veo, pero lo puedo sentir en los pelos de mi nuca. güey, eso sí, Su ahí es madre. donde- O sea, es algo horrible. Es que al final de cuentas, Sí. pues se dice que son energías Sí. y pues como energía, pues logras tener como ese contacto, ¿no? Y te genera, como decíamos, que se te dicen los cabellos, Sí, que la se te carne de adormece gallina. De la hecho, piel. me Las piernas. gustaría que compartieras una historia que comentaste, porque también está un lado donde puede ser, donde a veces hay sucesos paranormales y otro lado donde puede ser también esquizofrenia. Me habías comentado ok. ayer, por decir, la historia del compañero de cierto pueblo que pasó, que vio unas personas o así. Bueno, sí. Mira, antes déjame nada más leer un comentario. Dice, Adriana Silva dice, Diana tiene una experiencia bien fuerte, que la comparta. Dice que no. Bueno, obviamente, Saludos. raza Saludos, apócrifa. tía. Ya Obviamente, será en otra raza- ocasión. Obviamente, raza apócrifa, pues ya saben que va a haber más capítulos de estos. Empezamos con el capítulo número 1. Sí, porque es el- todo Poniéndolo octubre. en contexto de lo que es Sí. este pedo. Es Sí. que es el mes de Están octubre, es pendientes. el mes del Es el podcast. primero, es contexto. es Sí. contexto. Entonces, todos los- Entonces va a haber muchas historias y todo. Esto fue empezar Sí. a hacerlo, pero obviamente vamos a hacer muchos episodios así. Déjame leer es otro un intro comentario. y para Damián va a ser el podcast. El podcast. podcast. Sí, dice Ricardo Lira González, dice, ya me ando zurrando como Damián. Ah, qué padre. Hashtag zurrándome como Damián. Hashtag. Al Ponte pañal. chile. Sí, ponte pañal. A No, ver, pues eso a quiere ver, decir que Pon- está ponte funcionando. Pampers. Saca el Pampers. Mira, vamos a leer un comentario de Manuel Ángel Alanís. Yo tuve una experiencia hace días muy fea, vi una cara muy horrible cuando dormía, grité y después cuando me desperté sentí que una pata de cabra era la mía y no se me quitó esa sensación hasta el siguiente día. Muy fea la cosa. No manches. Una pata Es de que los cabra, sueños qué también. rico. Los sueños son un tema súper Sí, cañón. también. Oye, pero Los o sea, sueños dice que lúcidos. se le quedó la sensación. O sea, Sí, no, está
¿Cómo eso. caminaba el vato? Y le hacía... No te crees, compa. No, pero sí te entiendo. O sea, a veces los sueños pueden... O sea, aunque ya estés tú de que, güey, me levanté ya estoy en mi día, sigues trayendo el psique que es muy hecho muy queso. lúcido. Simón. Sí, Me ha los- pasado, Los digo. pensamientos recurrentes. Claro, es que la mente, digo, también tiene algo que si le rascas, ya abrís, como el ojo de Ten Chin Han, güey. O sea, Sí, de huevo. ya. Es por eso es andarse con cuidado. Sí, es que como, y también como, está esa como, parte. como comentaban ahorita, pues obviamente hay gente creyente en eso y gente que es Pues no. pues que no cree, ¿verdad? Pero también muchas veces, a lo que estaba comentando Damián, cómo podríamos diferenciar a veces de un suceso paranormal a una enfermedad mental en Bueno. ciertas partes. Digo, creo que la línea está un poco ahí, las opiniones divididas y la línea está muy delgada, que a veces sí creemos que puede haber pasado algo, pero a veces lo adjudicamos también a alguna enfermedad mental, a alucinaciones, o a veces también de que hongos, sí, o sea, drogas, porque Sí, a que veces te de lleven a otro plano. Sí, o sea, muchas veces de que, oye, a aquel chavo o a aquella chava le pasó esto y esto. Entonces, sí, pero ese vato siempre anda bien loco. O sea, Déjame decirte siempre algo, anda bien loco. pero Entonces, los locos siempre dicen la verdad. pues en su mundo, ¿verdad? Ey, Ajá. y los locos son los más lúcidos, porque ellos sí te van a decir las cosas tal cual. ¿Quién es sin el loco, ningún- ellos o nosotros? Ajá, no te creas, ¿Quién pero... está despierto? ¿Quién está despierto? ¿Quién tiene ego, tú o yo, güey? Y luego me ponía a mirar como Charles Manson. Dice un amigo, Ahí va. dice, si los locos realmente tienen esa visión hacia esa otra dimensión o ese otro plano. Claro. Pero yo lo que sí, antes de entrar en lo que comentabas ahorita de la esquizofrenia o este tipo, sí, Trastorno mental. trastornos, quiero decir una frase de un buen amigo, Yemil, le mando saludos. Saludos, Saludos, compadre. compita Espero que te Yemil. encuentres muy bien. Yemil tiene una frase muy buena que es, cuestiónense todo. Claro, Eso siempre. es, sí, Siempre se le digo a Damián, eso es cuestiónalo todo. Yo lo cuestiono todo, güey, pero Eso todo. es primordial. Hasta Pero lo, lo burdo. Tienes hasta un lo problema. lo incuestionable lo cuestionas. Sí, tienes un problema. Eso es primordial porque de eso se trata, ¿no? De manejar la madeja. Entonces, en el caso, por ejemplo, también lo que hablamos del caso de Josué. ¿Qué tal que si Josué a lo mejor era una persona que es una persona que de repente tiene ciertas situaciones o así, pero él como tal sí estaba ¿Lo vivió? viviendo esa historia. Claro. A lo mejor él te puede decir, es que mira, hay alguien ahí parado, ahí nosotros no lo vemos, pero él sí. Entonces eso, pues lógicamente él está viviendo ese fenómeno o esa situación, pues de manera muy fuerte. Como Claro. esta persona que dices que vio a 3 chavas que iban caminando, ¿cómo fue esa historia? Bueno, ese sí, en resumen, él de ser una persona pues normal, de repente, como decíamos ahorita, no, oye, algo sucede, se le dispara, en el caso de él sí fue diagnosticado por médicos con esquizofrenia, pero pues él también llegaba, bueno, él tenía a 3 mujeres y a un hombre, siempre ahí alrededor de él, Ok. diciéndole, uno dice que unos a veces eran buenos con él, algunos días, y algunos días eran malos, pero que había una muchacha en particular que siempre era mala. Entonces, pues imagínate las vivencias que él estaba teniendo, y él bajo medicamentos y todo pudo tener ahí una Tranquilidad. tranquilidad y todo, pero sí llegó a tener pues vaya muchas situaciones pues muy muy fuertes, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es que es muy feo, ¿no? Cuando vives ese tipo de cosas y que no encuentres un apoyo emocional, incluso físico, porque pues no es algo que puedas combatir, ¿sí me explico? Sí. Entonces ahí está la parte esa, ¿no? Del hecho de cuando tú empiezas a tener situaciones, esto, lo otro, pues lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda. Porque mucha gente también cuando, ya sean tanto fenómenos, o sea, para cosas paranormales o así, como que se empiezan a aislar más, ¿no? Pero Claro. pues es al contrario, tienes que, como les decía, cuestionarse todo y realmente Tratar de, buscar ayuda, ¿no? Cuestiónalo todo. como quien dice, tomar el toro por los cuernos. Así lo es. Pues sí. Vamos a pasar a la sección de comentarios. Déjame leer unos comentarios más. Oye, ahí está viendo unos comentarios muy buenos, ¿eh? Claro. Sí, la raza anda prendida acá en el chat. Sí, Se qué les chido, agradece. Qué chido. Dice Manuel Ángel Alanís.
Es el mismo de ahorita de la pata De cabra. de cabra. Dice, jaja, la sentí dormida. Digo, no sé a qué se refiera. Ajá. Bueno, de hecho, yo tengo un amigo, no voy a decir nombres para no quemarlo, pero él una vez dice que se le subió el muerto pero estaba boca abajo, güey. Entonces, aguas, por eso les digo que está cañón andar tentando ahí. Sí, los uno no- fenómenos, no le rasques. un aguas, incubus. no le ¿Cómo se rasques. llama? Los incubus. Incubus, Ándale. Scubos o eso, ¿no? Bueno, esos son como demonios, ¿no? Scubus. sí, o algo así, ¿no? ya también son otro. Pero pervertidillos. Sí. Pues es que también te ponen, te ponen en la tocadera, pues. Dice Manuel Ángel también, dice, los locos, los borrachos y los niños son los que dicen la verdad. Y fíjate, dice Cristian Chapa, dice, todo lo paranormal viene de épocas antiguas. No recuerdo de dónde alcancé a ver o leer que personas poseídas hablaban en sumerio, que ellos dicen que es la lengua de los dioses, y si te pones a ver historia de Sumeria tiene mucho que ver en lo paranormal. Sí, o sea, también de repente personas así poseídas que hablan otros idiomas que obviamente pues en su vida Incluso habían les hablado. cambian la Teoría voz. conspirativa Cambia la voz. número 500 de Damián. A ver, Según teoría lo que dicen, conspirativa. güey. Juanqui, te cedo el micrófono para que le digas Espacio cosas a Damián. del momento conspirativo. Dicen, por Está equivocado. que los sumerios, que los dioses Anunnakis y ellos eran reptilianos o reptiloides de raza, y que esos entes están en otra dimensión y ellos en realidad son los denominados demonios, donde pueden entrar por otro tipo de vibraciones, ¿verdad? Que nosotros no los percibimos, que ellos están en otra dimensión donde nosotros no podemos percibirlos. Está equivocado. En otros planos, es que se supone que hay pues, varias dimensiones, ¿no? Otros planos, y ahí es donde viven y de repente hay esas interacciones entre plano y plano, y ahí es donde también hay una especie de explicación para todo este tipo de fenómenos. Sí, claro, eso era lo que quería comentar. Pero bueno, no sé cómo vean si llegamos al final del capítulo por hoy. Estuvo muy bueno, la verdad, creo que todos aprendimos algo. Siempre aprendemos algo Siempre nuevo. aprendemos algo. Y ahorita, por decir, yo no sabía hasta ahorita, y ayer que estamos platicando estos temas, ¿verdad? De la terminología, ¿cómo se llamaba? Parapsicología. Está muy interesante, y las historias que nos contó Arturo, pues no manches, de primera mano de una persona ¿Quién vivió que esas vivió esas experiencias? experiencias y trabajó de ello Claro. por hobby, lógicamente, por amor. Sin fines de lucro. Casi con fines de lucro, porque sí hubo por ahí, me comentó algunas oportunidades de... Le ofrecieron como 2 o 3 millones de dólares, pero el vato dijo, no, yo ando bien de lana, no lo ocupo. No ocupo. Fue cuando se devaluó el dólar. Sí, pero es que una cosa es que alguien te cuente algo que grabó con un celular, otra cosa es de que yo tenía un equipo para Claro, eso, ¿me entiendes? claro, y ¿Sabes? es ahí donde viene lo interesante. Lo interesante, alguien que nos cuente esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué Sí, quieren no, recordarles compartir? a la raza apócrifa, que pues así ya vamos a empezar a llamarla, la raza apócrifa. La raza apócrifa, es correcto. Recordarles nada más que todo el mes de octubre vamos a estar transmitiendo este tipo de episodios. Obviamente va a haber más partes para que estén ahí en contacto con nosotros. Pueden escribirnos por Facebook, pueden meterse porfa ahí a YouTube. Nos pueden escribir en comentarios para ver que si tienen alguna sugerencia o alguna historia que tengan, Con también gusto. podríamos comentarla. Y recuerden, esto va a haber más cosas en todo el mes de octubre, esténse al pendiente. Así es, y Arturo quiere decir unas palabras también antes de... Antes de despedirnos, si me permiten, estaría chido que a lo mejor la raza como quiera mande sus, a lo mejor relatos. Claro. Mande un relato, y en los siguientes podcasts dentro de, o sea, lo que va a haber ahora en ¿Abrimos una octubre, sección? se puede leer a uno que otro por ahí, ¿no? Estaría muy, muy chido. Con mucho gusto. Y pues ya para despedirnos también me gustaría agradecerles la invitación. Saben No, que yo gracias encantadísimo, a ti. más que un placer, es un orgasmo estar aquí con ustedes. Ay, ¿Cósmico? Cósmico. cósmico. Ay, No lo puedo decir, lo voy a anotar. espeluznante. Forzando Y- la palabra. Y pues espero haber estado a la altura de Universo No, Apócrifo. nos dejaste con la boca. no, Y cagado, Damián. Con la de esa hasta el Se, tronco. se logró el objetivo de Claro. hacer que Damián No, tener un plan contra se mí. zurrara en los pampas. No, de hecho, Entonces, el placer es de nosotros. Y muchas gracias por formar parte, porque formar parte de Universo Apócrifo es algo muy bueno. Apócrifo. No, ya logro desbloqueado. La verdad es Sí. bloqueado. Muchísimas gracias. Raza, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Las redes sociales se pueden suscribir al canal de Universo Apócrifo en YouTube. Nos pueden encontrar así, el nombre es muy original y donde lo pongan va a aparecer en primera línea. En TikTok también, igual. En Instagram. Instagram también.
Si gustan seguir también en la página de Álamo Radio, que es la banda Álamo de Radio. rock de mis compañeros. Vamos de a estar Arturo, tocando el 21 de octubre ahí en el Café Iguana para que se echen para que se echen la la vuelta. vuelta. Ahí vamos a estar todo el crew de Universo Apócrifo bueno, me y voy a pues, encuerar. para cotorrear, ¿no? Y Pasarla a saludos a gusto. todos los que están por ahí, gracias a todo el equipo de aquí, gracias a Diana, Charlie, Chewin, que está por aquí también. Un También invitado. el chorizo Chewin, para que compren el chorizo Chewin. Chewin, muy bueno. Ahí, sí, para los que lo siguen en la página también. Saludos para mi novia y para todos los que nos están viendo. Gracias. Claro que para sí. todos. Y que tengan una bonita noche. excelente noche. Ojalá les jalen las patas. Esto fue miércoles apócrifo. Hasta la próxima. Besos en la niez. Bye.